hay un mal que en la mujer que lleva a veces no entender, ¿no? No entender qué es lo que le pasa porque entre otras cosas no puede concebir. Y me refiero a la endometriosis, un fenómeno que no sé si sea de nuestra época, pero que seguramente Guillermina Mejía nos dará muchas pautas al respecto. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Guillermina? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, ya sabes que esto de la tecnología, cuando el destino nos alcance, como normalmente dice. Ya sé, pero ahí estás. Ahí estoy con mucho gusto y además compartiendo. Y bueno, te platico que sí, esto de la endometriosis puede ser tan frecuente como en 1 de cada 10 mujeres. Y es este tejido ectópico, es este tejido fuera de lugar. ¿Qué significa? Bueno, el endometrio es este recubrimiento que tiene el útero, que normalmente cuando pues hay un proceso de fecundación, un embarazo, ahí se instala este huevo fecundado y es lo que en un principio nos va a permitir el crecimiento de este futuro bebé. Sin embargo, este tejido puede tener un lugar distante, es decir, no dentro de la cavidad uterina, sino puede estar en ovario, puede estar en intestino, en vejiga, inclusive en algún momento de la vida cuando yo cursaba en los hospitales había en pulmón, que es totalmente raro. ¿Pero qué significa? Bueno, pues que es un tejido que finalmente está funcionando igual que como funcionara dentro de la matriz. Es decir, es un tejido que cíclicamente sangra y que vamos a tener, por lo obvio, patología totalmente diversa dependiendo de la zona donde esté este tejido fuera de sitio. ¿Cuáles son las características más importantes de las mujeres que tienen endometriosis? Bueno, una de ellas pues es el tener cólicos, esta dismenorrea severa, muy severa, que puede llegar, por ejemplo, a desmayo, que puede llegar a no asistir al trabajo, que puede tener dolores intensos de cabeza, sensación de fatiga, desánimo, precisamente porque este tejido está teniendo presencia de sangrado fuera del lugar habitual, que es la cavidad uterina. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de la endometriosis? Generalmente en mujeres pues ya adultas o adolescentes, tardías inclusive, en donde el dolor menstrual, esta dismenorrea, va increciendo, es decir, al principio tenía discretas molestias, pero conforme van pasando los años, los ciclos, el dolor cada vez es más intenso. Este es un dato muy importante que amerita acudir con su ginecólogo porque nos está ya dando una pauta de que no es, de por sí los dolores menstruales no debieran ser habituales. Yo escucho de pronto pacientes que dicen, bueno, es que como a mi bisabuelita le daban dolores muy fuertes, pues a mi hermana y a mi mamá también, pues ya tenemos que cargar esta cruz. Hoy ya no estamos en ese canal. Hay medicamentos específicos para el dolor menstrual, los inhibidores de prostaglandinas y una serie de fármacos que son maravillosos, que no tenemos por qué aguantar, como coloquialmente dicen. Pero la endometriosis sí provoca estos dolores muy intensos. ¿Qué hacer? Bueno, además de acudir con el médico, yo les pido lleven una secuencia en su teléfono, en un calendario, en un papelito, ese primer día menstrual y la intensidad del dolor. Esto nos va a permitir ayudar a hacer el diagnóstico, pero sin duda la endometriosis solo se diagnostica con laparoscopía. Es decir, hay que buscar ese tejido externo, ese tejido fuera del lugar para poder hacer el diagnóstico. En un porcentaje muy elevado de los casos, utilizando hormonales, es decir, suprimiendo la menstruación por periodos de entre 1 año, 2 años, 3 años, ahí depende del clínico, depende del médico que esté atendiendo esa paciente, pues prácticamente va a estar sin ningún problema y va a desaparecer la molestia. Sin embargo, si esto es persistente, si el tamaño del tejido que está fuera del útero es demasiado grande, bueno, pues no tenemos como muchas alternativas y sería una escisión de ese tejido fuera de sitio. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque este tema puede cursar con infertilidad en las mujeres. Es decir, si el diagnóstico no se hace de manera oportuna, pues la mujer puede a futuro tener infertilidad. Y entonces tenemos
el recurso de la inseminación in vitro. Entonces creo que son momentos importantes, ya que ahora que hemos estado un poco confinados, bueno, tenemos la posibilidad de estar un poquito más atento a los signos y síntomas en esta etapa de los ciclos menstruales, que bueno, pues si bien es cierto, las mujeres tenemos por 30 años estas menstruaciones. Entonces, estar atenta, por supuesto, a cómo son esos signos y síntomas. ¿Tú cómo escuchas esto, Pedro? Que sí hay una casuística y una incidencia muy importante. Tú hablas de una de cada 10 mujeres, y sí se ha visto con frecuencia este tipo de casos, y en muchas ocasiones las mujeres, cuando tienen la endometriosis, no saben qué hacer con ello. Entonces, por lo mismo, yo pienso que sí es fundamental el que la mujer esté constantemente haciendo visitas al ginecólogo, no con la obsesión, sino simplemente con la previsión de cosas que pueden suceder y que pueden ser muchas de ellas atenuables, prevenibles, en función de, pues, por lo menos estar advertidos de la información que te da, que te arroja, por ejemplo, que la tienes, ¿no? Que tienes esta endometriosis, y hacer algo al respecto. En fin, así lo entendemos, y este tipo de intervenciones que tú haces aquí en el programa, obviamente que le dan información a nuestro querido público sobre cosas que deben de saber sobre su cuerpo. Y gracias, como siempre, Guillermina, por estar aquí. Muchas gracias, Pedro, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias y buenos días.